48 años ya del último golpe eclesiástico cívico-militar en la República Argentina, uno de los temas de hoy. 100 primeros días del gobierno de Javier Milei, otro de los temas de hoy, y lo vamos a conversar con la periodista y escritora Norma Morandini. Muy buenas noches, Norma, gracias por este contacto. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, es un placer comunicarnos con vos, Norma. Bueno, si querés empezamos por la parte del aniversario del golpe. ¿Qué lectura podemos hacer relacionándolo con el cambio de gobierno, quizá también con el cambio de ideología? Bueno, yo creo que primero que agradecerte y decirte que tengo consideración contigo y respeto y por eso acepté conversar. Es mutuo. Porque este es un momento en el que yo personalmente, como muchos argentinos, repetimos la palabra desconcierto, que es una palabra horrible, porque es una descomposición, es una ruptura. En cambio, concierto tiene toda la belleza de lo que es la armonía, ¿no? Y está todo vinculado porque evocamos, conmemoramos el calendario marca el 24 de marzo, día del golpe, un día que va a ser siempre lo que fue el día negro de Argentina, que partió la historia de nuestro país en dos y que nos ha dejado un pasado que de alguna manera ha dominado mucho nuestra vida política, nuestra vida de convivencia. Y me parece que no hay nada más, les pregunto, ¿qué es lo más grave que les ha dado a una sociedad sino una guerra civil, una guerra fratricida? Y además nosotros tenemos la humillación de una guerra perdida. Pero me da la impresión de que no hemos hecho demasiada carne en el sentido de la pedagogía, ¿no? Si efectivamente el nunca más es el mayor consenso al que hemos llegado los argentinos, la cura, el remedio al autoritarismo, a lo totalitario, a ponerse por encima de la ley, a que se haya asesinado la política, porque el cadáver que dejan las dictaduras precisamente es la política, es que contrapongamos, construyamos democracia, que respetemos la ley. Ese es el antídoto. Los derechos humanos que han sido de alguna manera tergiversados en su concepción, son una normativa de vida, no de muerte. Los derechos conjugan con la democracia, con la igualdad. Es decir, hemos tenido la posibilidad de reconstruir lo que pasó, de denunciar, pero me parece, a la luz de la confusión con la que tenemos hoy de algunos conceptos, me parece que hemos postergado la efectiva educación de lo que es vivir en un sistema democrático. Norma, escuchándote, a ver, hablaste de desconcierto, hablaste de igualdad, una maravilla, pero una Argentina que tiene más del 60% de las personas bajo la línea de la pobreza, enormes deudas de la democracia, estas cuestiones de las grietas que estamos viviendo también en estos tiempos y el rol del Estado que otra vez volvemos a discutir cuál es. Bueno, pero esta es lo que nos pasa, esto es lo que padecemos, esta es la realidad de hoy que es la que nos desconcierta. Pero tenemos toda una historia, un proceso que ha desencadenado, es decir, mal podemos entender la Argentina de hoy, la Argentina de la pobreza, no porque ha empezado hoy. Este es un proceso que los que llevamos mucho tiempo denunciando, es decir, se ha venido procesando desgraciadamente en los últimos 20 años. Entonces, es decir, hay que tratar de entender para no quedarnos, es decir, desconcertados sobre lo que padecemos, sobre lo que sabemos que hay que superar y que de alguna manera explica lo que mal se entiende fuera de Argentina, cómo con un ajuste tan brutal, es decir, haya un apoyo
es decir, porque hay esperanza, porque no se puede vivir sin pensar que mañana el futuro puede ser mejor, poder creer un poco en nosotros mismos, pero me parece que hemos perdido hasta la capacidad de hablar, de escucharnos, de poner argumentos de ideas. Siempre estamos hablando de personas, siempre estamos hablando de anécdotas, todo el tiempo estamos hablando de los números brutales de la economía, de la macroeconomía y las cifras dolorosas de la pobreza, pero en cada una de esas cifras hay una situación vital, existencial, de personas a las que no se les han garantizado los derechos. Cuando yo vinculo los derechos humanos a los derechos democráticos, es porque quiero vincular históricamente esta idea de que el cadáver que deja la dictadura es la política. En democracia hay que rehabilitar la política. Lo que ha pasado es que la política no cumplió con su función de servicio. Hemos tenido un Estado que ha sido copado por una mafia, tenemos dominada la vida democrática con denuncias de corrupción y cada vez son más y cada vez uno se siente más impotente. Y cada vez más obscenas las cuestiones, sí. Cada vez más obscena porque ahora se roba de manera legal, como nos han probado con los seguros. Pero por eso digo, es importante que hagamos un esfuerzo de juntar los pedazos para no quedarnos solo con la anécdota. La consecuencia de que se haya copado el Estado por un grupo es decir, lo voy a decir de manera brutal, la sensación que uno tiene es que el Estado ha sido copado por una mafia y esto está vinculado directamente a la pobreza, a las situaciones económicas, a un país que se va comiendo a sí mismo, es decir, un país que llevamos cuántos años sin que haya crecimiento. Y eso ha llevado también a una enorme confusión. Se confunden los partidos con los gobiernos con el Estado. Decías antes que volvemos a debatir. Nunca hemos debatido el rol del Estado. Hemos tenido consignas, hemos tenido Estado o mercado sin que realmente hagamos un debate en serio, qué cosas hay que corregir, cuál es la función del Estado. Entonces me parece que la que va empujándonos es la crisis, son las crisis económicas, los estallidos sociales, sin que podamos permitirnos lo que nos hace crecer como personas, como opinión pública, como democracia, que es empezar a hablar de las ideas, de los argumentos, es decir, de lo que explica que estemos en esta situación. Es decir, te decía antes, yo personalmente, que el desconcierto que han saltado las categorías por los aires, y como había dogmas, y cuando los dogmas no explican la realidad, hay que ser creativo, hay que tratar de no tener prejuicios, pero esto no quiere decir que no tengamos los mismos valores. Los principios democráticos tienen que ser para una mirada de derecha, para una mirada de izquierda, para alguien que cree en más presencia del Estado, el que cree que haya más presencia del mercado, pero siempre y cuando dentro de los límites democráticos, dentro de la Constitución, que son finalmente, yo digo siempre un anónimo, que dice que las constituciones son chalecos de fuerza que se ponen encima las sociedades en tiempos de lucidez para evitar descarriarse en tiempos de crisis o de locura. Norma, tomo tu palabra de la mirada de la esperanza, del debate que no se dio, del rol del Estado, de esta lastimadura que hay en cuanto a los derechos humanos, al cumplimiento, todo lo que uno pueda decir. Y te quiero preguntar si pensás que el llamado al Pacto de Mayo es una cuestión de llamado a la unidad o un eslogan marketinero más. No, yo soy una persona que en principio confío hasta que me defraudan. Entonces, en democracia, la democracia lo que la define es la pluralidad. Un país o una sociedad de un solo color político es antidemocrática hasta por definición. Lo que es relevante en una democracia
Son las diferentes miradas, las diferentes visiones que convivan siempre en el respeto de la ley. Tenemos una política que se ha devaluado porque utiliza el marketing, porque utiliza los impactos y nos va cancelando y nos va vaciando, por eso el desconcierto, porque se ha ido vaciando de sentido. Las concertaciones, como te decía antes, la palabra, así como desconcierto, es una palabra fea porque es perplejidad, es no saber para dónde uno va, estar confundido. La palabra concierto es bellísima porque nos remite a un concierto, a la armonía, a la música, al arte. Entonces, en una orquesta hay diferentes instrumentos, hay diferentes personas. Sin embargo, la sinfonía final es una sinfonía bella, única, armónica. La democracia es vivimos personas diferentes que queremos cosas diferentes, pero las tenemos que hacer en el mismo lugar y las tenemos que hacer juntos. Y para poder hacer estas cosas diferentes juntos, tenemos que respetarnos. Ojalá lo que pase en Córdoba sea efectivamente un acuerdo, un compromiso, bueno, nos convocan, se convoca, es decir, pero no que sea una cuestión nada más que la foto y que sean adhesiones. El diálogo es inherente al sistema democrático. Entonces, como restitución de los significados, porque a mí vuelvo a la idea y al concepto, a la palabra que más uno escucha de desconcierto, la sensación que uno tiene es que en los extremos hemos quedado en un vacío y ese vacío no se puede llenar porque cuando uno insinúa alguna observación diferente a la oficialización de la opinión, resulta que viene el mismo patrullaje que yo padecí en estos 20 años cuando criticaba honestamente al kirchnerismo. Entonces me parece que esta tendría que ser una oportunidad para aprender a escucharnos. Y yo hoy me acordaba, fue tal vez porque iba a conversar contigo, recuerdo ya en el año 2006, cuando fue la primera vez que subí a una tribuna como candidata. Yo no sabía qué dice un candidato. No vengo de la política, soy periodista. La crisis del 2001 me invitó a participar. Me parecía que no podía eludir. Tengo vocación pública y no eludir la participación política. Pero recuerdo que me miré, tenía justo una falda hecha con retazos de patchwork, y yo me acuerdo que pregunté, ¿cuándo vamos a hacer de los retazos una manta democrática? Qué hermosas palabras, Norma. La verdad que es un gusto siempre escucharte. Nos hemos quedado sin tiempo. Te mando un abrazo de memoria, de verdad, y de justicia. Bueno, esperemos que tener un hilván que no sea vano para coser esos retazos y efectivamente hacer una manta democrática. Te esperamos acá cuando vengas a Córdoba en el estudio. Un fuerte abrazo, Norma. Para todos. Gracias.